Ya está aquí con nosotros Carla Carrizo, que es la diputada nacional del Espacio UNEN. Carla, gracias por venir, muy No, al gentil. contrario. Bueno, en principio, yo diría que en términos prioritarios en tu labor legislativa está claramente la modificación de la ley de adopción, digamos, sobre lo cual has venido trabajando. ¿Qué crees que finalmente va a suceder y qué es lo que debería legislarse de manera diferente a lo que ocurre actualmente? Sí, por suerte es algo que tenemos que celebrar. ¿En qué sentido? Mira, hace un tiempo que esto está en agenda, es decir, no es una agenda nueva en el Parlamento. Esto surgió en el 2012 a partir de un discurso inaugural de las sesiones ordinarias de la Presidenta, donde instaló el tema de que necesitamos un nuevo régimen de adopción en la Argentina. Y con razón, porque Marta Peloni, que es una de las referentes, digamos, de la infancia en la Argentina, viene diciendo hace tiempo que en Argentina es mucho más fácil traficar con niños que adoptar un niño. Entonces, el tema de la adopción, ¿por qué es importante? Porque el tema de la infancia es una agenda pendiente en la Argentina. Y esto lo vemos también con el tema de educación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que importa, digamos, que entendamos en este tema? No importa sacar una ley express. Lo que importa es una buena ley. Y en eso estamos en el debate, digamos, de la Comisión de Mujer y también de Legislación General. O sea, que ahí ves un trabajo profesional, digamos. No, bueno, ese es un poco lo que tenemos que debatir. Ajá. Yo creo que el tema de la adopción, como el tema de la educación, no pueden ser cuestiones que se partidicen en términos de la carrera presidencial o el tema de la carrera de los cargos ejecutivos a las gobernaciones. O sea, tiene que ser justamente son políticas de Estado, donde ahí lo que importa no es una ley express, un producto mediático, sino una buena ley. ¿Por qué? Sobre todo por el tema de la adopción. El impacto que tiene es la configuración del derecho de familia. Tiene que ver, digamos, con los derechos personalísimos de los ciudadanos. Entonces ahí no se puede partidizar. Entonces lo que nosotros desde UNEN, digamos, presentamos un proyecto para ampliar los consensos logrados. Porque ¿qué se está debatiendo? Se está debatiendo, básicamente, estamos todos de acuerdo en no empezar desde el principio. Estamos de acuerdo en organizar el debate desde lo que se sancionó en el Senado, cuando se tenía la idea de reformar, ¿no?, el Código Civil. 10 artículos de ese código tenían que ver con el Instituto de la Adopción. Entonces, ¿cuál fue el consenso logrado? Y esta es la buena noticia. Partir desde ese punto de consenso inicial que obtuvo media sanción en el Senado. Y que ya establecía qué cambios. Exacto. Y algunas estructuras interesantes, digamos, los puntos más importantes era cortar los plazos, etcétera. Pero acá hay un punto clave. Esta ley no importa cuánto la demanda la gente. Esto es una ley para la infancia en la Argentina, para la infancia desprotegida. Este es el punto. Para la infancia que tiene vulnerados sus derechos a una familia. Entonces, la ansiedad en términos de expectativa electoral no puede ser el parámetro. Entonces, ese es un punto de partida importante. Tenemos algunas cosas en común, pero hay déficit de esa ley. Por ejemplo. Por ejemplo, un punto clave. Un punto clave es el tema de los convivientes. Cuando digo déficit, digo hay incongruencias jurídicas que van a tener un impacto terrible en el derecho de familia. Por ejemplo, el tema de los convivientes. ¿Qué dice sobre eso? Que no tienen derecho a adoptar, digamos, en términos de igualdad, como, digamos, las personas que tienen matrimonio. O sea, que el que está legalmente casado, claro, tiene derechos superiores a los que conviven, así lo hagan hace 20 años. Exacto, pero fíjate la incongruencia, Paulino, porque nosotros hace tiempo sancionamos la ley de matrimonio igualitario, ¿no? También sancionamos la ley de fertilidad asistida, que permite ¿qué cosa? Que las obras sociales financien, ¿sí?, el tema de, la procreación biológica y demás. Para eso todos los convivientes tienen derecho, pero en el caso de la adopción no, puede adoptar solamente uno, no los dos. Entonces, ¿por qué vamos a dejar? O sea, en el caso de Juan y María, o Juan o María son los que adoptan, si mañana esa relación termina, Juan o María tiene una... Sí, pero ese niño tiene solamente una padre mamá o una madre. ¿Y papá, por qué no va a tener los dos? Entonces, hay incongruencias que vulneran el derecho, digamos, a la igualdad. Ese es un punto clave, digamos, ¿no? Entonces, hoy en día el clima de época es que mucha gente convive. Mucha gente convive y son uniones tan sólidas como las legalizadas en términos de matrimonio. De hecho, las estadísticas lo validan. La gente se casa mucho menos, se divorcia más, hay más familias ensambladas. Claro. Entonces, esta ley, digamos, los puntos débiles que tiene que ver con la media sanción del Senado. Porque el Senado en la Argentina es una de las instituciones más conservadoras. ¿Qué representa el Senado? El 80% de los senadores representan las provincias chicas. Y las provincias grandes, donde vive el 66 y el 70% de la población, están subrepresentadas. Es decir, son solo 15 senadores sobre 72. Y eso implica que la opinión pública media del Senado es más bien conservadora. Y entonces, la pregunta que tenemos que hacernos no es
que la ley de adopción, ¿en qué está en juego? Está en juego la construcción filial, los derechos de los niños, en este clima de época. Entonces tenemos que legislar no para hoy. Digamos, es una ley que tiene que tener un marco temporal de estabilidad de 10 años mínimamente, porque los cambios son muy rápidos. Entonces, o sea, que entre las reformas que hay que establecer a lo que viene del Senado está que los convivientes puedan tener los mismos derechos que... Exacto. A ver, todas aquellas familias constituidas dentro del marco legal, entre las que se incluyen las parejas del mismo sexo, etcétera. Digamos. Exactamente. Ese es un déficit fuerte. Después, otro déficit. ¿el otro? El otro es que también hay que equiparar, digamos, la idea de el derecho, digamos, la progenitura biológica y la progenitura adoptiva. Los mismos derechos y también las mismas obligaciones. O sea, el régimen de licencias, de maternidad. Sí, no, y el derecho, digamos, básicamente, cuando hablamos de adopción, Paulino, también hay un sesgo muy discriminante. Digamos, yo diría que el Instituto de la Adopción en la Argentina está como en el medio de dos grandes, hay un exceso de ideologismo con respecto a la adopción, ¿no? Hay una visión muy conservadora, por un lado, donde la adopción básicamente es una construcción filial de segundo orden, digamos, pero además es esta idea de qué bueno adoptar. Y la adopción no es una institución de caridad, digamos, no es para hacer bondad. El punto es la protección de los derechos del niño aquí. Entonces, y los niños tienen que estar bien protegidos tanto en familias biológicas como en familias adoptivas. Entonces también viola esta ley el derecho a la igualdad en la construcción filial. Porque, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Y la diferencia es que, por ejemplo, en la definición de adopción que da, digamos, nosotros acá estamos haciendo una ley integral de adopción, sí, donde no solamente adoptamos niños, sino adultos. Adultos son personas mayores de 18 años. Y ahí la elección, digamos, de la adopción es electiva. Hay gente que por más que tenga vínculos biológicos, elige otra familia. Entonces, lo bueno es que tenemos, por ejemplo, 3 tipos de adopción: plena, simple, de integración. Entonces, y en la definición que estamos dando de adopción, es una definición donde la adopción sigue siendo como una institución filial de segundo orden con respecto, digamos, a lo que es la construcción filial biológica. Correcto, pero ¿y qué faltaría ahí? Bueno, por ejemplo, en el tema de las obligaciones, digamos, ¿cuándo se extingue la adopción? La adopción, por ejemplo, plena no está fijada cuando se extingue. Se extingue si los padres adoptivos violan las causas, digamos, que un padre biológico, por ejemplo, pierde la patria potestad. Entonces, equiparemos responsabilidades y equiparemos derechos. O sea, una vez que la adopción es plena, sí, los derechos de los papás biológicos deben ser exactamente un símil de los derechos que asuman los papás adoptivos. Exactamente. O sea, y eso no está garantizado. No está garantizado. Otra cosa, hay muchas incongruencias, por ejemplo. Por un lado, en un capítulo se define la adopción plena. La adopción plena es cuando un niño, digamos, pierde de alguna manera los vínculos biológicos y crea una nueva familia. Ahora bien, en el segundo artículo dice que un niño que ha sido adoptado, no, digamos, puede hacerle después, cuando es adulto, un juicio a sus progenitores por alimentos y por sucesión. Es una incongruencia, digamos, porque entonces el punto es el impacto que va a tener esto en las estructuras de derecho de familia, digamos. Entonces no pierde el estado de hijo biológico. Entonces hay un sesgo, digamos, donde se confunde la construcción filial, digamos. Y hay un exceso, claro, digamos, en el tema de la biología. Lo que vos decís es, un chico adoptivo, cuando se transforma con derechos plenos de adopción por parte de los papás en sus hijos, sí, requieren los mismos derechos que los biológicos y por lo tanto esa relación de biológico caducó. Entonces imaginémonos el impacto que va a tener esta ley si se sanciona así. Un montón de gente que adoptó, que ese niño, digamos, tiene una identidad dual, obviamente, la identidad biológica y la identidad de origen constituye la identidad, digamos, subjetiva de una persona, pero ya no tiene un vínculo jurídico con sus progenitores. Bueno, a los 18 años, ese niño puede hacerle un juicio de filiación a quienes eligieron que no sea hijo. Porque acá hay un concepto difuso. No todo niño es un hijo. Para que uno tenga un hijo, tanto en las familias biológicas como en las familias adoptivas, tiene que haber una elección amorosa de la infancia. Eso es muy importante, digamos, porque uno cree que en consecuencia, si no... Digamos, porque lo que hay que aceptar es que la biología no garantiza el amor a la descendencia. Mira, Paulina, hay un dato impresionante y es que el 57% de los chicos que ingresan al sistema de protección del Estado, cuando el Estado interviene, el 57% de los 14.500, que es una cifra que no es actual, que es la cifra de la CENAF, es por violencia familiar. De ese 57%, el 46% es por abuso sexual. La pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos es, cuando hablamos de protección integral de los derechos del niño, para esos chicos la biología los condena.
La biología los condena. Entonces la biología no da derechos a violar derechos. Cuando hablamos de la equiparación de la paternidad biológica, la paternidad adoptiva, decimos, lo que importa es que si vamos a darle protección a los niños, pensando en una familia, sea biológica, sea adoptiva, deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones con respecto a qué? ¿Y usted cree? A los niños. Sí, claro. ¿Y usted cree que ese debate se va a dar en ese sentido? Ojalá ¿O que sí. quizás vayamos por el título rimbombante y resolver rápido la cuestión? Ojalá que sí, porque si no estaríamos haciendo política, pero no estaríamos resolviendo el tema de la infancia en la Argentina. Y otro punto importante, Paulina, es el tema de los plazos. Porque acá también se da por supuesto que el Estado es un actor neutral y bueno. Y es un actor que siempre tiene una mirada óptima con respecto a la implementación de las políticas de protección en la Argentina. Y no es verdad. El Estado se equivoca y con los niños se equivoca mucho. Fíjate en el 2014. El 2014 empezó en la Argentina, ¿no?, con Priscila, una niña que murió en Berazategui, 7 años, indocumentada. ¿Cómo es que se le pasó al Estado? ¿Cómo es que se le pasó al Estado una niña que estaba escolarizada y no tenía identidad? ¿Sí? Bien. En marzo tuvimos el caso de una niña que estaba en un hogar de tránsito, o sea, estaba institucionalizada, tuvo 9 años esclavizadas en un sótano y estaba en un hogar de tránsito porque no estaba declarada la situación de adoptabilidad. El Estado no pudo prever dónde estaba viviendo. Entonces acá nosotros en la ley lo que decimos es, la ley tiene que controlar al Estado, y cuando digo al Estado tiene que evitar la arbitrariedad del juez, en primer lugar, y evitar la arbitrariedad de los organismos de intervención. Porque ¿qué ocurre acá? Ocurre, y por eso digo yo, equiparar, digamos, proteger a los niños independientemente de la biología y de la capacidad, digamos, de los padres adoptivos. Porque acá lo que pasa es que, ¿por qué están tanto tiempo institucionalizados los chicos? ¿Por qué están tanto tiempo institucionalizados? ¿Cómo es que una niña estuvo 9 años en tránsito? Porque el tiempo de los niños no es el tiempo de los adultos. Totalmente. 9 años en la vida de un niño es una tragedia. 9 años en la vida de un adulto puede o no ser una tragedia. Y entonces acá este es el punto que tenemos que reflexionar. Entonces esta ley lo que hace es evitar la arbitrariedad del juez en la interpretación de lo que es el interés superior del niño y evitar la arbitrariedad de los organismos de interpretación, digamos, de intervención, perdón. Porque ¿qué pasa? El concepto de familia ampliada, que es un tema clave, es un tema clave cuando un juez tiene que decir cuál es el futuro del niño, que no es una decisión fácil, no es una decisión fácil para un juez. El tema de la familia ampliada es una ambigüedad jurídica que no hay que dejar que el juez la interprete en forma arbitraria. Entonces nosotros ordenamos eso. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque un niño está así, institucionalizado. Porque viene un tío abuelo o un referente afectivo de la comunidad y dice, yo me hago cargo, pero claro, tengo la tutela, pero no lo elijo. Yo tengo la tutela, pero el niño sigue institucionalizado. Entonces, estos 3 puntos son claves. ¿Y eso va a seguir siendo vigente o va a seguir? Y va a seguir siendo vigente si no lo regulamos como corresponde. O sea que va a haber casos de chicos que estén institucionalizados que alguien diga que va a querer tener la tutela pero que no va a vivir con él. Elige. Con lo cual entonces, no lo elige y el chico sigue teniendo una mala vida. Nosotros lo obligamos, ¿qué cosa? ¿Quién puede impedir la situación de adoptabilidad de un niño? La familia de origen solamente en primer grado. Abuelo, abuela, tío, tía y hasta ahí. Ahora, si hay un referente afectivo más lejano, que vaya a la lista, va a tener preferencia en la lista de adoptabilidad. Pero que lo adopte, no que lo deje institucionalizar. Y además se exponga a los requisitos para ser padres adoptivos, porque, digamos... Bueno, y en términos de requisitos, porque hay una polémica, digamos, a partir de algunos casos de famosos, que algunos dijeron, hasta me hicieron una muestra de ADN, digamos. ¿Están bien esos requisitos o habría que flexibilizarlo o ser más rigurosos aún, digamos? Mira, nosotros incluimos también algunos, digamos, ese tema que vos decís es clave, porque digamos, esta ley, la implementación de esta ley depende de las jurisdicciones de los distritos. Sí. Hay cosas que nosotros podemos pautar y hay cosas que van a estar en manos de la provincia. Pero es verdad, digamos, los requisitos tienen que aumentarse. Pero los requisitos también tienen que exigirse a las familias biológicas. Por ejemplo, nosotros también ponemos otro causal de la pérdida de la patria potestad, para que sea exigible tanto la paternidad biológica como en la paternidad adoptiva. Y un requisito es no tener, por ejemplo, en el caso antecedentes de violencia intrafamiliar. Que no estaba hasta aquí contemplado. No estaba. Correcto. Contemplada. Carla, saliendo de este tema, ¿vas a votar la ley de abastecimiento, la reforma? No, nuestra posición es que no. Respecto a la cuestión educativa. Sí, un horror. La reforma en la provincia de Buenos Aires, ¿te parece un salto de calidad? ¿Está bien dado? ¿Pedagógicamente tiene sustentabilidad? No, mira, me parece una perversidad.
Me parece una perversidad lo que se está haciendo el tema de la educación primaria, porque encima es la educación primaria. Y me parece una perversidad por esto ¿cómo sería el titular para mí? Títulos por votos. Y no es solamente que se da a nivel de la provincia de Buenos Aires, se está dando, esto lo avaló el Consejo Federal pues de si Educación. quieren cambiar títulos por votos. Es clientelismo educativo, eso no es calidad educativa. Y este es un tema que la clase dirigente tendría que, digamos, poner en la agenda. No es un tema, no es un titular de diario, es una hipoteca para el futuro. Y no es, digamos, y acá está presente también el gobierno de la ciudad. Porque esta especie de degradación educativa en la escuela primaria tiene que ver con cuál es la prioridad en la agenda de la infancia en la Argentina. Porque estamos hablando de la escuela primaria. Entonces, el programa, terminar la secundaria del gobierno de la ciudad, que es un secundario express. El tema, bueno, el programa, ahí está el programa Fines del Gobierno Fines Nacional. 1, Fines 2. Es decir, esto es la degradación de la educación, ese es el clientelismo educativo. Entonces la política de la inmediatez tiene que tener un límite. Cuando hablamos de esto, ¿no? Adopción express, educación express, la pregunta es, ¿cuál es la prioridad que tiene la dirigencia política de la Argentina con la infancia? Porque, digamos, hablamos del futuro, pero lo que importa no es lo que vamos a hacer, sino lo que estamos haciendo. Y es, digamos, es una perversidad, para mí es terrible esto, fíjate, además la paradoja. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dice el gobierno, digamos, de la provincia más? ¿O qué dice el gobierno de la ciudad cuando quiere implementar el programa terminar la secundaria allá? Lo aprobó el Consejo de Educación, pero el Consejo de Educación no es representativo de la calidad educativa. Porque el Consejo de Educación lo que representa es básicamente el poder político provincial, digamos, ¿no? El poder político, ¿no? No la calidad educativa. ¿Vos crees que allí no están los mejores, ni hay pedagogos de excelencia? Cuando hay una reforma educativa, los sindicatos están a favor, el consejo está a favor, pero los pedagogos y los maestros están en contra, es porque la reforma no es buena. A ver, que un chico no tenga 1, 2 o 3 en lo que además dejará de ser boletín y pasará a ser libreta de trayectoria, digamos. Sí, trayectoria, exactamente. A ver, ¿crees que era estigmatizante definitivamente? ¿O? No, mira, el nombre de la inclusión se está garantizando la exclusión. Porque acá el debate, digamos, en la educación no es cuánto incluimos. La inclusión es una palabra muy conservadora. Son políticas ad hoc, clientelar, digamos. Son políticas ad hoc ¿para qué? Para evitar el conflicto social de la pobreza estructural. Pero la palabra del desarrollo es integración. Y esto acá incluimos para excluir, porque la verdad es que estos chicos no van a tener la misma capacidad competitiva en términos educativos que el que va a una educación privada. Entonces estamos ¿Esto cambia solo el régimen de la escuela pública, no el régimen de la escuela privada? Sí, pero digamos, también no altera los dos, pero digamos, si vos digo. tenés recursos para minimizar las ineficiencias de la escuela pública, vas a tener... Bueno, que es lo que ha venido pasando. En la escuela privada la matrícula subió 37% en el conurbano y en la escuela pública bajó el 11%. Entonces, por eso te digo que... En los últimos 10 años, eso quiere decir. Que es una perversidad, porque digamos, realmente lo que está haciendo es generar guetos educativos. Si la educación fue en la Argentina la primera herramienta de movilidad social ascendente. En ese sentido, Silioni ayer decía, bueno, nosotros privilegiamos la cantidad y lo importante es que el chico esté en la escuela, y la escuela no solo está para aprender conceptos filosóficos, literarios, etcétera, sino para ser una mejor persona, digamos. Entonces fuimos por la masividad. Lo mismo que en la universidad. Teníamos poco más de 300.000 estudiantes en la década del 80 y tenemos 1.300.000. Ahora el problema es que hoy solo el 12% egresa, es una de las tasas de egresos más bajos de toda la región, sin duda es la más baja, salvo alguna excepción. Chile está en 19, Brasil arriba del 20, Australia tiene un 50% de tasa de egreso, digamos. Sí. Y después tenemos 30% de los chicos que no rinden ni siquiera una materia por año. O sea, 30%, casi 1 de cada 3. Por lo tanto, ¿sirve tenerlos en ese contexto o hay que preguntarse para qué, por qué, etcétera? Totalmente. Mira, este tema yo creo que está hecho para eso, para aumentar las estadísticas. No está hecho para que los chicos tengan más educación. Estas decisiones, estos cambios, digamos, queremos mostrar más estadísticas que logramos, digamos, la titularidad, ¿no? Entonces, que los chicos no fracasan en la escuela primaria, entonces todo el mundo aprueba. Que los chicos terminan la secundaria, entonces todo el mundo la termina. Fíjate, pero esto está además demostrado estadísticamente. Entonces, estos programas no tienen que ver con la calidad educativa. Lo que tienen que ver es con resultados mediáticos en términos de campaña electoral. Y esto es lo perverso, digamos, porque en esto están
Y en esto, por eso, digamos, quiero ser también rigurosa, porque tenemos que empezar a poner los temas de agenda, digamos, real en la Argentina. El país real, yo digo, no son los titulares, ni Nación, ni Clarín, ni Tiempo Argentino. El país real es el que no estamos escribiendo. Y lo que tenemos que decir es esto. Entonces, cuando vos me decís, a mí me parece una perversidad en este sentido, fíjate la paradoja en términos pedagógicos. La escuela argentina anula la matemática, porque entonces los números ya no valen. No hablamos de, digamos, de cuáles, los números sirven para cuantificar el esfuerzo. Bueno, mira, y lo sacamos, ¿no? Es como que en Italia, digamos, ¿no? Que me decía, digamos, la que es la directora, digamos, de lo que sería el CONICET. O sea, que ellos tienen un gran problema con la matemática, porque la matemática no es una cuestión numérica, es el principio de la filosofía. La matemática es la base de las ciencias. Si nosotros anulamos la matemática, anulamos la posibilidad de pensar. Y anular los números. Anular los números significa igualar los méritos. O sea, todo el mundo es lo mismo y no es lo mismo todo el mundo. Esta idea de que se puedan llevar 2 materias como en el secundario, que en realidad en el secundario se pueden llevar 4, digamos, con un nivel de materias mucho más bajo que el secundario en la primaria, ¿correcto? Digamos. Y que tengas un profesor que te acompañe, etcétera, y que te las puedas llevar hasta diciembre del otro año, es decir, en tercer grado te llevas 2 materias y cursás todo el año cuarto grado, y el docente en diciembre de cuarto grado, salvo que sea un salvaje, entre comillas, y que te diga, mirá, la verdad, no aprendiste estas 2 materias y que volvé a tercero, que sería una de las cosas más absurdas y ridículas, seguramente lo va a hacer pasar a quinto, digamos. Exacto. ¿Está bien? O sea, que va a haber una presión para el docente descomunal, porque ese chiquito que acompañó a todo un grupo de amigos tendría que volver a un año atrás. No, la pregunta es por qué apoyan los sindicatos. Pero, digamos, ¿se podría dar esa paradoja o no? Sí, no, y digamos, digamos, el punto es que con esto, digamos, ¿qué educación tenemos nosotros? Es una educación donde vamos a tener muchos maestros entre comillas, digamos, maestros, es decir, horas para distribuir, para dar apoyo escolar, ¿sí? Porque acá el punto es digamos, maestros, cada vez, digamos, más plata para repartir entre maestros, pero maestros más proletarizados. Y niños, y más cantidad de niños mal educados. Este es el punto, digamos, porque cuando el debate de la educación en la Argentina es menos maestros, mejor rentados, más calidad educativa. Por eso, digamos, esto también es corrupción, ahora que hablamos de la corrupción en la Argentina. Mira, ayer estábamos reunidos con Franz Volks, que es uno de los fundadores de Transparencia Internacional, y decíamos, la corrupción no es un problema cultural. La corrupción es un delito, pero la corrupción también es un tema que afecta a los derechos humanos. Sí, claro, natural. Y la corrupción tiene que ver con esto. Digamos, cuando uno utiliza temas que van a tener un impacto en el estatus que las personas van a tener en un país, como el tema de digamos, lo que tenemos que evaluar es que estos niños no van a tener el presente y el futuro que hoy decimos. Y eso, ¿no es una cuestión también de los derechos humanos en la Argentina? ¿Cuáles son las herramientas que le vamos a dejar? Entonces yo creo que... ¿Vos crees que Scioli debería dar marcha atrás con la decisión? No solo Scioli, toda la élite política de la Argentina. También Silioni, y también Macri. Y también Macri. Carla, hablando de eso, vos la alianza con Macri no la ves, ni del derecho ni del revés, de parte de una en que participe en una interna. Mira, a mí me llama la atención mucho una cosa, Paulino, cuando digo, bueno, ¿por qué Macri y Massa aparecen tanto en los diarios? La pregunta que nos tendríamos que hacer, me parece, reflexionando un poquito, me parece que aparecen tanto en los diarios porque no tienen estructura nacional. Mira, en ciencia política hay una cosa que decimos, ¿no? Y es que, digamos, cuando es muy difícil que un candidato a intendente sea presidente, ¿no? Y es muy difícil, por ejemplo, que un partido provincial logre nacionalizarse con éxito para llegar a la presidencia. Entonces a mí me parece que este exceso de presencia mediática de Massa y de Macri tienen que ver con las debilidades estructurales para la competencia presidencial. Por lo tanto, lo que hoy aparece como en una carrera presidencial muy instalada no es necesariamente el escenario que vamos a tener. O sea, ¿vos crees que la encuesta que hoy, por ejemplo, refleja es un signo de debilidad? Tanto exceso mediático es un signo de debilidad de los candidatos hoy mejor posicionados, más que una proyección real en la carrera presidencial. Correcto, o sea, la encuesta que muestra una especie de triple empate entre Scioli, Massa y Macri, digamos, no es ni remotamente lo que crees que va. No va a ser el trayecto final, me parece. Entonces, me parece que, mira, hay dos cosas que hoy pensábamos un poquito, ¿no?, con este tema
Además ha habido una declaración de Cobos y de Sanz diciendo que a nivel, esto es UNEL nacional, que no es UNEL ciudad, UNEL ciudad es otro esquema, pero UNEL nacional, digamos, esto es un país federal y en cada distrito, de algún modo, los dirigentes distritales van a ir arreglando Correcto. un poquito, pero pueden arreglar también con gente, digamos, de masa o de, en fin, o sea que Macri no es el único potencial aliado en los distritos, digamos, en las provincias para la construcción de UNEL. Ese es un punto, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que bajar las expectativas con respecto a la construcción coalicional de quienes no están en UNEL y esperar un poquito más. Y lo último, las recorridas conjuntas de Cobos y Wiener, ¿te hacen imaginar una fórmula ahí? ¿Cobos-Wiener, Wiener-Cobos? Y es lo que imagina alguna gente, veremos qué ocurre. Gracias, Carla, hasta la próxima. Por favor.